Hola a todos. Vamos a ver, vamos a empezar con el tema 9, que es las técnicas de taladrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a aprender cómo va esto de el taladrado. ¿De acuerdo? Tenemos el taladrado, que es un proceso de mecanizado utilizado en todas las áreas de fabricación y reparación de los vehículos. Es una operación de corte por arranque de viruta. Lo de arranque de viruta lo tenemos claro. Consiste en que vamos a ir no desgastando, no eliminando partes grandes, sino desplazando pequeñas cantidades de material mediante el corte del mismo, ¿de acuerdo? Este procedimiento nos permitirá realizar agujeros, pasantes o ciegos de distintos diámetros. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una máquina que es una taladradora portátil o fija y una herramienta que es una broca. En todos los procesos de mecanizado existe un movimiento de corte y un movimiento de avance, ¿vale? El movimiento de corte en este caso es un movimiento rotatorio, es un movimiento circular, y el movimiento de avance es un movimiento lineal, que en el caso de la taladradora fija se realizará mediante el uso de la palanca correspondiente que permite el avance del portabroca. Ya explicaremos lo que es el portabroca. Y en el caso de la taladradora manual, pues con nuestra fuerza apretando sobre el lugar en el que tenemos que realizar el taladro. Dice que el taladrado también se emplea mucho en los trabajos de sustitución de elementos fijos de la carrocería. ¿Por qué? Porque la mayoría de las piezas de los coches vienen soldadas con una soldadura por puntos. ¿Esto qué significa? Bueno, como tenéis ahí en la imagen, tendríamos dos chapas, ¿vale? Dos chapas que están aquí, la chapa de arriba y la chapa de abajo. Tenemos dos electrodos y hacemos pasar una corriente eléctrica entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la corriente eléctrica, al pasar de una chapa a otra, encuentra el punto de mayor resistencia entre ellas, que es donde se genera el mayor calor, y ahí se produce un punto fundido que une las dos chapas. ¿Ok? Si tenéis alguna duda, pues lo preguntáis en clase y se os explicará con más detenimiento. Bueno, pues seguimos entonces. Este taladrado lo que hace es eliminar ese punto que hemos visto anteriormente y por lo tanto separar las dos piezas. Tenéis a la derecha una columna con taladros. Está arriba el taladro ciego. Esto significa que el taladro no tiene salida. Taladro pasante, que tiene salida. Taladro avellanado, que en uno de los dos lados lleva un chaflán chaflán cónico que permite embutir la cabeza del tornillo o de lo que sea. Luego tenéis un agujero bidiametral, que es que, bueno, pues tenemos dos diámetros, uno para embutir, por ejemplo, imaginaos un tornillo Allen, la cabeza quedaría embutida aquí y la rosca iría de aquí para abajo. Y después un avellanado multietapa, que bueno, pues nada, sus aplicaciones. Las taladradoras, bueno, también otra de las funciones, como veis aquí en esta imagen, es eliminar los remaches, ¿de acuerdo? Esto que tenéis en la imagen es un remache, ¿de acuerdo? Este remache tiene un sombrerete por un lado y por otro lado una parte lisa. La parte cilíndrica se mete en el agujero y se deforma la otra parte, de manera que al final las dos piezas que queremos unir quedan unidas porque vamos a formar un sombrerete en el lado en el que no había. Si queremos eliminar un remache, lo que hacemos es taladrarlo, eliminar el sombrerete y por tanto el remache saldrá. Es lo que tenéis en la imagen, ¿no? La figura 9.2, tenéis el taladrado de un remache para su eliminación. Estamos eliminando el sombrerete de uno de los lados, ¿de acuerdo? La máquina, como hemos dicho, se llama taladradora. La taladradora puede ser manual o puede ser fija. A la derecha de la imagen tenéis una taladradora de columna, una taladradora vertical grande que nos permite meter piezas de un tamaño considerable sobre la mesa, que es la zona donde se coloca la pieza.
¿vale? Para realizar los taladros, ¿de acuerdo? También hay taladradoras fijas de sobremesa, ¿vale? Que se colocan encima de una superficie, como tenéis aquí en la figura 9.5, ¿de acuerdo? Tienen una columna mucho más corta, nos permiten meter piezas de menos tamaño, pero bueno, también nos sirve. Las siguientes taladradoras son las portátiles, que son o bien las de mano, como la que tenéis arriba a la izquierda ahora mismo en la imagen, la taladradora de mano Overbikey, que el accionamiento es manual, y las taladradoras eléctricas y neumáticas. Arriba tenéis ahora mismo la figura 9.7, una taladradora eléctrica portátil, hay que conectarla a la corriente, también las hay de batería. Y debajo tenéis una neumática accionada por aire comprimido, ¿de acuerdo? El motivo para usar una taladradora eléctrica o una taladradora neumática viene fundamentalmente dado porque tradicionalmente las taladradoras eléctricas han sido motores de corriente continua con escobilla que han soltado chispas, con lo cual no se podían utilizar en entornos explosivos, en entornos peligrosos como una cabina de pintura, donde se podía provocar una combustión con la producción de chispas, ¿vale? La neumática no tiene ese inconveniente. A día de hoy existen taladradoras eléctricas sin escobilla, ¿vale? Que también nos pueden servir, pero bueno, siempre son mucho más caras que las neumáticas portátiles, ¿de acuerdo? Las mini taladradoras o rotolines, pues son taladradoras, tenéis aquí a la derecha figura 9.9, son taladradoras de pequeño tamaño que alcanzan un gran número de revoluciones, que pueden ser eléctricas o neumáticas, y son trabajos de ajuste o precisión, ¿vale? Normalmente se montan con muelas o con fresas, ¿vale? Estamos hablando fresas abrasivas de esmeril o brocas de tamaño pequeño, ¿de acuerdo? Todas las taladradoras tienen un portabroca. El portabroca puede ser como el que tenéis en la figura 9.10 a la derecha, ¿vale? Que puede ser o de accionamiento manual o con llave, como es este el caso, y que normalmente lo que tiene son tres piezas que, conforme yo muevo las dos partes del portabroca, esas piezas se abren o se cierran y sirven para retener la broca. El otro sistema que hay es el de cono Morse, ¿vale? Son conos huecos que se colocan en el eje de la taladradora, donde encajan los mangos de la broca. Los mangos de la broca son cónicos, evidentemente estas brocas no son compatibles con un sistema y otro, ¿de acuerdo? Las brocas cónicas son para cono Morse y las brocas cilíndricas son para portabroca convencional. Y entonces, pues bueno, tenéis ahí las distintas medidas de los conos Morse. Las brocas se colocan dentro y por la simple presión, la fricción, perdón, de las caras de la broca con las caras del cono, la broca se queda fijada. A la hora de sacar la broca, pues el cono Morse lleva un agujero en la parte superior, de manera que podemos meter, como veis en la figura 12, una cuña. Esta cuña va a empujar la broca y va a sacarla del cono, ¿de acuerdo? Pasamos a la broca. La broca es un elemento de corte, una herramienta de corte que tiene distintas partes, como podéis ver en la figura 9.14. Tenemos el mango o cola, que es por donde se sujeta la broca al portabroca. Tenemos el cuerpo de la broca, que está formada por la faja guía, que es como una especie de reborde que recorre el hueco helicoidal de la broca, que sirve para centrar la broca e impedir que todo el cuerpo de la broca roce con el agujero. El gavilán, que es el cuerpo que está retorcido, que está en espiral, en helicoidal de la broca. Y luego tenéis la punta o boca de la broca, que es donde están los elementos de corte. Si os fijáis en la figura 9.15, a la izquierda, vamos a tener tres filos, ¿vale? Dos labios y un filo transversal. Son las únicas partes de la broca que corta. El cuerpo de la broca no corta,
¿de acuerdo? Bueno, no creo que haya mucho que explicar. Si tenéis alguna duda, pues lo vemos en clase. Os voy a poner distintos tipos de brocas que podéis encontrar. Nosotros no nos vamos a dedicar a explicarlos todas, pero ahí tenéis de izquierda a derecha una broca cónica para poder hacer agujeros de distintos diámetros conforme más empujemos, ¿vale? Tenéis broca de central, tenéis broca de avellana, tenéis broca de pared, tenéis broca de metal, tenéis broca... Bueno, os voy a dejar el enlace de esta página, vosotros la miráis y le vais echando un vistacillo, ¿vale? Seguimos con el libro. Ángulos de las brocas. Está el ángulo del vértice o el ángulo de la punta, que para que la superficie de los labios no roce con el material a taladrar, se da una caída en la superficie del labio rebajando el talón, se llama destalonado. Bueno, esto más vale que lo veamos en el taller con una broca en la mano. El ángulo de hélice, ¿vale? Ahí tenéis la diferencia entre ángulo de vértice, la superficie de incidencia, el destalonado, la faja guía, el ángulo de hélice. Bueno, esto lo veremos en el taller si hace falta. Para afilar la broca es fundamental mantener el ángulo correcto entre la broca y la piedra de esmeril, ¿de acuerdo? Esto no es fácil de hacer a la primera. Esto hay que hacer práctica muchas veces. Y normalmente hay máquinas que son afiladoras de broca que tienen la muela en el ángulo correcto, que colocan la broca en el ángulo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo tenemos que afilar una broca? Bueno, una broca la tenemos que afilar cuando veamos que no sale una viruta, que no sale un tirabuzón de material, porque la broca no corta exactamente. El destalonado es la inclinación del ángulo que nos vamos arriba. ¿Vale? El filo transversal, el ángulo que el filo transversal forma, y es el que nos va a dar la capacidad de que los labios corten, ¿de acuerdo? Las brocas evidentemente tienen que estar hechas de un material duro, bastante más duro que el que vamos a cortar. Entonces pues podemos tener acero al carbono, ¿vale? HS son las iniciales en inglés de alta velocidad, high speed, y después tenemos el high speed steel, ¿de acuerdo? Se utiliza para taladrar materiales blandos. El